que vengo de... La señora de los tamales, que cree que su marido le engaña. El taxista, no, Arjona. ¿Quién dijo yo? Sí, buenas tardes, ¿a dónde va, señorita? A cualquier lado, no importa. Os la veo medio triste, como que a cualquier lado. Platíqueme su historia. Sé que hay un resto de tráfico aquí en Miramontes. Pues, ¿qué le digo? Es que los hijos, los tamales y pues los pecados de la vida, las tentaciones que le pone a uno el demonio. Oiga, señorita, a ver, espérame, ¿cómo que tentaciones? Hábleme de eso. Más. Ay, ¿cómo que? ¡Ah, chinga! ¡Ese es el demonio! Señora, a ver, cuénteme, si no la bajo del taxi. Ay, no me baje, pero le cuento. Pues resulta que en la colonia está Don Celerino, que es el que atiende en la tienda de abarrotes. Menos. Es el barrendero de la localidad. Menos. Es el T8 que anda rondando el cementerio ahí de la localidad de Santo Pedro Atoxpan. Y resulta que yo le fui infiel a mi esposo con él, con el T8. ¿Cómo? ¿Y cómo le fue infiel, señorita? ¿Le gustó? Pues es que fue muy extraño, le voy a contar. Iba yo caminando hacia las tortillas y Más. iba yo de camino al ginecólogo. Más. Iba yo a aumentarme los senos con silicona. Porque por fin los tamales me alcanzaron para pagarlo. Y entonces... Ay, señora, a ver, espérame, déjame ver si entiendo. Usted está triste, pues porque le fuiste infiel a tu marido, pero, o sea, te querías aumentar las chiches. Más. Entonces, tú le pusiste el cuerno y le pusiste, no, a ver, te querías estar más buena para los demás. Más. Querías ser de las sexoservidoras de aquí de Tlalpan. ¿O cómo, señorita? Pues es que yo siempre he admirado a Maribel Guardia. Menos. Es que tengo en estima a la maestra Gordillo. Menos. Es que me cae bien los gordotes esos que ha visto así en el metro, que no se pueden ni parar ni nada. Y pues tienen unas pinches tetotas, aunque sean hombres. Me da envidia. No, Una siendo mujer, deteniendo. No, señorita, tranquilícese, mire. Los hombres no nos vemos las chits. Bueno, sí, la verdad sí, pero Más. los hombres sí le vemos las chits a las mujeres. Más. Los hombres, los taxistas queremos violar a las mujeres, pero que se suben al taxi, pero pues, ay, no se preocupe, señora, yo la veo tan mal que no le voy a hacer nada. Por taxistas que no violan a mujeres tamaleras como usted, mujeres como yo nos aumentamos las tetas como gordos. Usted es parte de esto que acaba de pasar indirectamente y me la va a pagar. Menos. Pues no sea tan gacha. Digo tan gacho. Tiene también que hacerle ojitos a las feas. Menos. Pues sí, estamos bien culeras. Por eso nos vamos a aumentar tetas de gordo. No se preocupe, ya me dio mucha lástima, señora. Si quiere me orillo ahorita y la violo. Más. No, señorita, fíjese que yo soy necrofílico. Entonces, ¿qué le parece si usted se hace la muerta mientras yo la violo? Más. No, señora, mejor, ¿qué se parece si le inyecto algo, se desmaya y la violo y ya después yo le doy la mitad de su operación? Pues no me parece mal, pero quisiera que eso usted lo grabara y lo subiera a YouTube. Más. Entonces, yo quisiera que me grabara y distribuyera el DVD pirata ahí en Tepito. Más. Yo quiero que haga una película sobre eso, con escenas reales y No, que hombre, toda mi señorita. familia esté en el estreno. Usted sí está muy grave, señorita. Creo que mejor aquí la dejo, ¿no? Porque ya me está dando miedo su plática. Bueno, está bien. ¿Qué
Creo que hoy quedó caramba. La señora de los tamales que cree que su marido le engaña. El taxista